Las cotizaciones del dólar quedaron de la siguiente manera: 940,50 para el dólar Banco Nación, con una suba del 0,05. Un dólar turista muy por encima de los 1.500, en 1.504,80. Recordad que ahí, más allá de todo lo que ha pasado, siempre hay un spread, una diferencia entre lo que te vende el banco y el dólar Banco Nación. Dólar libre, escucha bien, 1.420, con un retroceso del 5,33%. Recordemos los números que había alcanzado el dólar informal. Estamos en algún punto con diferencias de más de 100 pesos en pocos días. Contado con liquidación, otra gran caída en los tipos de cambio a raíz de las medidas tomadas, 1.310,72, con una caída del 8,49%. Dólar MEP, el dólar que podés comprar sin límites, mucho más barato de lo que tenías la semana pasada. ¿A quién beneficia esto? Porque de alguna manera hoy tener un dólar barato, si antes decíamos que estaba atrasado y que con su crawling peg no iba a llegar al monto que teníamos, hoy volvemos a retroceder prácticamente en lo que es el dólar MEP a 1.302 pesos, 8,11 la caída. Claro, esto serían buenas noticias si el riesgo país no se disparara 2,77 por encima de los 1.550 puntos. Y por otro lado, si fueran buenas noticias, el mercado de capitales no se destrozaría de la manera que se está destrozando, como las acciones bancarias, las acciones energéticas y todo tipo de activo, sobre todo los que cotizan afuera, por supuesto, por intervención del CCL, pero el mercado no estaría tomando demasiado bien algunas medidas. Vamos a hablar durante todo el día para tratar de que entiendas cuáles son las medidas, cuál es el impacto que puedo tener de la mano de nuestros especialistas, en este caso un doctor en economía y analista internacional, amigo de la casa, compañero de las tardes, Alberto Ruscolequier. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, lo que vos planteás realmente es sorprendente con respecto a cómo estaban los mercados la semana pasada. Y la verdad que los guarismos que vos explicás son de por sí impactantes. Un paralelo está en 1.420, pero un riesgo país a 1.550, subiendo 2,7% aproximadamente. ¿Qué es lo que está pasando? La verdad que hace 48 horas el gobierno anunció de que una de las canillas que utiliza el gobierno para emitir dinero es cuando el gobierno o el país compra las divisas a los exportadores. Entonces, sabemos que en consecuencia los exportadores no acceden a los dólares. Los exportadores le dan los dólares al gobierno y el gobierno le da el equivalente en pesos. Ahora, ¿qué es lo que dijo el gobierno? No vamos a emitir, no va a haber más expansión monetaria vía del comercio internacional. Entonces, ¿cómo es esto? Es muy sencillo aparentemente el mecanismo al cual va a recurrir el gobierno. Se queda con los dólares, por supuesto que le corresponden, le dan, digamos, a 900 pesos al exportador. Entonces esto ya es una expansión monetaria. Pero ¿qué dice el gobierno? Bueno, la idea del gobierno es, con los dólares que tiene, ir al contado con liqui, y ahí el dólar está cotizado hoy, por ejemplo, digamos 1.310. Entonces compra dólares a 900 pesos, los vende, se da vuelta por la otra ventanilla, lo vende a 1.310 y prácticamente tiene una diferencia del 40%. ¿Qué quiere decir? De que acá lo que está haciendo que la brecha que hay entre el dólar oficial y el contado con liqui le va a producir aproximadamente hoy por lo menos cerca de un 40% de las divisas. Estas divisas van a quedar en dólares y en consecuencia el gobierno dice, bueno, nosotros no vamos a emitir más, en definitiva. ¿Por qué? Porque lo que hemos emitido para comprar los dólares, luego finalmente vamos al mercado con liqui y directamente nos hacemos con esta operación financiera. Bueno, a Ahora ver, bien, vamos a la operación financiera, porque es una operación financiera de un típico trader o de un típico especulador que especula con tener un precio más barato de compra que más caro la venta. Algo así como hacer un puré. Pero una cosa es que lo haga un individuo, el cual solamente tiene la utilidad de quedarse con pesos, y otra cosa es que lo haga un Estado porque necesita tener reservas. Y te pregunto esto, Alberto, ¿qué pasa con los 12.500 millones de dólares comprados en este semestre?
¿De dónde salió el dinero entonces? Porque de alguna manera se reconoce entonces la emisión monetaria. La verdad, Santiago, tu pregunta es correctísima, a punto tal de que si vos mirás los números del Banco Central, ves los números del país, la base monetaria ha crecido entre diciembre y junio. Ha crecido. Y ha crecido finalmente porque, por ejemplo, los pasivos remunerados del Banco Central fueron atendidos con emisión monetaria. Porque la verdad es que no hubo déficit, no emitieron para lo que es el déficit fiscal, ¿correcto? Pero no solamente tenés el déficit fiscal, tenés también lo que se denominan los pasivos monetarios y además tenés, por ejemplo, la emisión con respecto al comercio internacional. Pero vuelvo a la pregunta tuya que es muy importante. Si un trader privado lo hace, es normal, ¿por qué no? Compro barato, vendo caro, me quedo con una diferencia. Lo que pasa es que esto impactó en la baja de la divisa, pero fíjate vos cómo impactó negativamente en el riesgo país, 1.550, porque la verdad que el mercado nunca ve con buenos ojos este tipo de, cuando los gobiernos empiezan a toquetear este tipo de instrumentos financieros, porque la verdad que en la historia, cada vez que el mercado, cada vez que los gobiernos de turno, el que fuere, intervino en este tipo de situaciones, las cosas no terminaron Claro, nada bien. Y fíjate vos lo que está pasando, lo que vos apuntás que es correcto, fíjate lo que está pasando en el mercado accionario. Entonces vas a tener en este momento un dólar, hoy por lo menos con una baja franca de aproximadamente 5 o 5.33%. Las cotizaciones del MEP y del contado con liqui bajaron más del 8%. Pero la pregunta es la siguiente. Primero, el gobierno, en la medida, esto, entre comillas, le puede servir y hacerse de una diferencia, primero en la medida que haya brecha. Porque si vos te das vuelta exacto. para vender a 1.300 pesos, implica que vas a tener una brecha. ¿Y pero qué pasaría si no hay brecha? No podría acumular los dólares de reserva. Por otra parte, el gobierno dice, o aparentemente dio a entender, de que cuando tenga que vender, cuando tenga que pagar intereses en dólares de los bonos soberanos, lo que va a hacer es, no, va a ser lo siguiente. El Tesoro aparentemente se endeudaría, ¿correcto? Estos pesos se los darían al Banco Central, el Banco Central le daría los dólares al gobierno, que los dejaría en una cuenta indisponible hasta el vencimiento de estos bonos, que en enero se habla de que hay algo así como 1.500 millones de dólares. La verdad que son situaciones Solamente de intereses y no de renta. No se está hablando de cancelar absolutamente, la absolutamente. renta. Pero hay varios actores, Alberto, que por tu expertise, tu conocimiento y además porque muchas veces sabemos por la experiencia, hay dos factores que intervienen que no se están tomando en cuenta. Si yo compro un dólar y lo vendo a un precio más alto y me quedo con la diferencia, ¿qué pasa cuando el importador me venga a pedir dólares? Porque los liquidé. ¿De dónde voy a sacar los dólares del Bueno, importador? Y si no hay fíjate, importador, no hay economía y hay más recesión. Y por otro lado, si achico la brecha, estoy perjudicando al campo, porque de alguna manera el 20% que tenías de blend lo tenías a 1.500, hoy lo tenés a 1.300. la verdad es importante lo que vos planteás, porque esto está hablando de que esto es una economía que por producto como vino hasta fin del año pasado, la verdad que todavía está exponiendo en toda su crueldad todo este tipo de situaciones que los mercados no pueden manejarse fluidamente. Fíjate vos, se está hablando de un mercado único de cambio, pero en este momento fíjate vos que todas las operaciones financieras están basadas en tema de la brecha. Fíjate vos, por ejemplo, el tema del comercio exterior. El que exporta le dan, tienen el dólar blend, pero el gobierno deja de percibir ese 20%, ¿correcto? Quiere decir Claro. que el 20% de los dólares que le hubiera eventualmente entrado al gobierno queda en manos del exportador que luego va al mercado con contado con liqui, que es un mercado legal, por supuesto. En consecuencia, te das cuenta que acá finalmente, ¿qué está sucediendo? Que la verdad que el gobierno está necesitando desesperadamente divisas, dólares. Y es verdad que compró cerca de 12.000 millones de dólares, pero luego se fueron. ¿Por qué? Porque hubo que atender pasivos en dólares que el Claro. gobierno cumplió, deuda de todo tipo, hubo que dar situaciones del comercio exterior. Entonces, el gobierno compra dólares, pero no acumula reservas. Es cierto, el gobierno recibió un país con más de 11.000 millones de dólares de reservas del Banco Central negativas.
¿correcto? En ese plano lo mejoró, pero finalmente, fíjate vos lo que estamos teniendo, un Banco Central que está de alguna manera exánime, porque la verdad es que como país la posición del Banco Central de dólares es inadecuada, por decirlo de una manera muy Claro. fácil. Y Vamos, esto está hablando de que el gobierno tiene el mercado en definitiva que está viendo. El gobierno compra dólares, pero no puede acumular reservas. En consecuencia, como bien decís vos, luego los importadores, que son necesarios absolutamente para la rueda económica del país, se presentan a la ventanilla del Banco Central y necesitan los dólares. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a seguir pedaleando in eternum, ad claro. infinitum? No podés seguir haciendo así, porque finalmente lo que lográs es destrozar los mercados, el importador no importa, las ruedas económicas se detienen. Hace pocas semanas, Santiago, vos lo sabés perfectamente, las industrias automotrices habían dicho que suspendían una semana la producción por dos motivos. Primero, que habían bajado la venta, pero otro motivo, ¿cuál era? Que no recibían no podían importar del exterior por este tipo de situaciones, que le complica enormemente el tema. Entonces, atención, nos fijamos en la exportación, pero no dejemos de mirar qué pasa con los importadores, Claro. porque son las dos caras de la misma moneda. Y esta es la economía que estamos teniendo. Un Alberto, mercado que no... para cerrar y a ver si queda bien claro el ejemplo. Esta es la piedra de Indiana Jones, la que se movió y ahora empezó a caer y hay que ir arreglando y tratando de zafar en cada momento. ¿Por qué digo esto? Las metas con el Fondo Monetario también peligran. Peligran tus reservas, peligra la liquidación. Parece que hay una piedra. Muchos están hablando del 28 de diciembre, esa reunión fallida, y estas medidas un sábado y domingo sin que nadie sepa. Parece que la piedra se está moviendo. ¿Sentís algo así o es una cuestión de lo que yo estoy viendo? Mira, no es una cuestión no es que es un tema de una piedra filosofal que acaba de caerse en la estantería. La estantería venía débil, venía, la verdad, totalmente desquiciada a diciembre del 2023. Esto también hay que Sí, decirlo. Y poner en caja toda esta situación. El gobierno se encuentra con limitaciones muy severas, ingresos de capitales que no suceden. Estamos con el tema de la famosa ley base que pasaba con el blanqueo, que es otra herramienta a la cual el gobierno confía. Yo demasiado no soy de los que creen que el blanqueo de capitales va a ser el desideratum del ingreso de dólares acá en el país. Entonces, no tenés el ahorro interno de los argentinos que están en el exterior, no quieren ser volcados. Fíjate vos, multinacionales que se retiran del país. Hasta hace poco hemos visto el caso de Procter Gamble, que le vendió la operación a Newsan, la familia Chernyakhovsky, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Una economía que no tiene dólares por vía de la inversión. No tiene dólares porque compra dólares, pero finalmente los compromisos hacen que se vaya entre los dedos. Y el mercado ve totalmente esto. Entonces la pregunta es, ¿cuánto más vamos a poder seguir aguantando cuando una parte de los instrumentos financieros dependen primero de que haya una brecha? Por un lado es beneficioso para el gobierno en este manejo, pero por otro lado, un país, ¿qué significa? ¿Que vos podés ganar plata o no ganar plata según compres o vendas brecha? Esto es claro. una cuestión medio, Ahora, media, media. también, y vamos a seguirla seguramente, Alberto, porque es para largo, hay caídas del 11% de activos. Esto no lo ves un día normal. Por más que el activo haya desplomado 7%, y si querés te lo tomo 8%, bueno, hay un 5% para llegar a casi un 11%, un 4% que se está desplomando porque hay poca certidumbre. Vamos a seguir, Alberto, seguramente en la semana analizando qué es lo que va a pasar con la economía. Gracias. Seguramente. Muchísimas gracias y un abrazo enorme. Un gran Gracias, Santiago. abrazo. Alberto Roscolequier, doctor en economía, alguien que te puede contar la economía local y la internacional y qué es lo que está pasando con las medidas económicas tomadas este fin de semana. Quédate que los vamos a seguir profundizando con todos nuestros analistas en la tarde de Canal E.